Bueno, hola, buenas tardes a todos. Hola Alberto, muchas gracias por venir, por estar presente en estas charlas. Esto es parte de un ciclo de charlas que estamos realizando desde Fundación Planificando el Desarrollo Ciudadano, que busca acercar a diferentes especialistas en diferentes materias con la comunidad para que nos puedan dar su punto de opinión o su conocimiento en diferentes materias. Hoy nos visita, como se ve a la par mía, el contador Alberto Costa. Vamos a acompañar ahora un pequeño infografía de su currículum vitae para que lo puedan conocer. Bueno, Alberto, te reitero, muchas gracias por tomarte la molestia, por acompañarnos. Como bien adelanté en un principio, nos acompañas para hablar un poco de economía, de los tiempos económicos y qué viene para el futuro. En lo puntual arrancamos, no sé si querés decir algo antes de arrancar, ¿quieres hacer un comentario? No, gracias por la invitación y bueno, creo que hay mucho para charlar, así que lo que te parezca más interesante, comenzamos. Bueno, Alberto, repasando un poco en una línea de tiempo, creo que sería importante, estamos ante un cambio de gobierno de tinte político y que esto siempre trae en nuestro país transformaciones tanto políticas como económicas. Creo que es importante para poner en contexto a la situación en que nos encontramos hoy y ver un poquito para atrás y más que nada cómo veías a nuestro país antes de la actualidad, sobre todo antes del escenario de pandemia que nos está afectando y que tiene consecuencias políticas y económicas puntualmente. Bueno, sin duda alguna, como vos decís, toda esta crisis, este impacto de la pandemia que está generando una crisis y va a generar cambios, viene antecedida desde el punto de vista político para el caso argentino de un cambio de gobierno que se había producido hace ya solamente meses antes de impactar fuertemente la pandemia. Así que, bueno, esto es un cambio sobre el cambio, ¿no? Sobre un cambio importante que se debería dar a partir de las necesidades que había generado una crisis que se había desatado en los últimos 2 años de la gestión de Macri y que había impactado fuertemente sobre la deuda. Por lo tanto, teníamos un gobierno que subía de un signo político distinto al que estaba anteriormente y con una crisis fenomenal desde el punto de vista económico, 2 años de fuerte devaluación, recesión, salida de capitales y un virtual default de la deuda. En ese contexto nos encuentra, nos toma la pandemia. Es decir, Argentina entra en esta crisis de la pandemia, entra en cuarentena con una situación económica muy precaria, casi 50% de pobreza, 11 años de recesión, alta inflación, como decía recién, una crisis de la deuda, por lo tanto, una situación muy complicada. Y bueno, hoy todo lo que estamos viviendo ya ha pasado prácticamente 3 meses desde que se decretó la cuarentena, lo que esto significa también en términos económicos, porque nada de lo que ha sucedido en estos 3 meses ha sido positivo, en el sentido de que ha caído la actividad, ha caído el consumo, nos hemos encerrado, las fábricas se han cerrado, los negocios se han cerrado, parcial o totalmente, y lógicamente esto viene a multiplicar las incógnitas hacia el futuro, ¿no? Porque tenemos como una doble crisis. Y bueno, en este estado, en este punto estamos de altísima incertidumbre y tratando de dilucidar qué va a pasar con las consecuencias de todo esto hacia adelante. Está claro que el escenario va a ser preocupante, por lo menos. Puntualmente y a los tiempos que nos traen es pregunta obligada en este tipo de entrevistas. ¿Cómo crees que impactó esto del COVID-19? Sobre todo no solo lo que es a lo mejor en el sector público, sino también cómo impactó en las empresas y cómo crees que va a seguir afectando esto a la economía. Bueno, el impacto ha sido total, ¿no? Ha sido global, porque ha sido mundial, y en el caso de Argentina también lo fue global en el sentido que ha impactado en todos los sectores. En las empresas, indudablemente que hay sectores que ha impactado más que en otros, aquellos vinculados al turismo, en algunos casos al transporte. Hay algunos sectores particularmente que han sido, o al tema, digamos, de bares y restaurantes o esparcimiento, ha impactado muy fuertemente. En otros, un poco menos, pero indudablemente si veníamos de una situación promedio complicada, esto hace bajar el promedio del nivel de actividad y el impacto en el sector privado. Con lo cual, pone la incógnita sobre qué va a pasar con muchas empresas que existían hasta antes de la pandemia, con muchos problemas que ya venían sufriendo una crisis
de hace un par de años y que atraviesen este túnel, digamos, con una crisis mucho más grave. ¿Qué va a suceder de aquí en adelante? Esto se espera claramente de que haya menos empresas y menos empleo de aquí hacia adelante, por lo menos en los primeros meses. Y en el sector público, en realidad, lo ha sostenido el empleo emitiendo, con una fuerte emisión, pero también genera algunas incógnitas si esto va a ser sostenible en el tiempo. Es decir, el sector público, tanto municipios como provincia y nación, se han sostenido pagando básicamente lo elemental, asistiendo a la pandemia y pagando los sueldos, pero esto no va, digamos, el efecto de la recaudación, del impacto de la recaudación no se va a recuperar rápidamente y lógicamente genera una incógnita hacia el futuro. ¿Qué va a hacer el Estado? ¿Se va a mantener igual? ¿Va a haber reducción de salarios? ¿Van a hacer una reducción de personal? ¿Cómo va a salir el Estado de aquí en adelante? Esta es la gran incógnita y son algunas de las grandes incógnitas que se presentan cuando se le plantea a Fernández. Él dice que tiene un plan, en realidad nadie lo conoce, pero ¿cuál va a ser el plan de salida? ¿Sobre qué se va a poner más énfasis? ¿Cuál va a ser el impacto sobre el sector público y cuál va a ser el impacto sobre el sector privado? Está claro que hacen falta recursos, créditos, subsidios para recuperar la economía y bueno, en un contexto con una economía, digamos, una economía argentina un Estado que no tiene ahorros, con problemas en la deuda, con problemas de crédito, genera una alta incertidumbre de saber de dónde van a estar los recursos para poder salir adelante. Por eso digo que la clave básicamente está en la resolución de la deuda, ¿no? Es decir, todos aquellos recursos que se pudieran haber aplicado para pagar la deuda pueden aplicarse, si esto se ahorra, si llegamos a un acuerdo, para reactivar la economía. Pero esto se va a dilucidar en los próximos días. Claro, muy, muy puntual. Recojo el guante de algunos conceptos que nos transmitía ahí y puntualmente te pregunto cómo en esta nueva reactivación económica o esta obligación que tenemos de reactivar la economía para que el país empiece a funcionar, ¿cómo crees que están distribuidas las cargas? ¿Cuál es el aporte que tendrá que hacer el Estado Nacional para generar la recuperación de la economía? Y también cuál es el sacrificio o el aporte que tendrán que hacer las empresas para que esto se dé. ¿Cómo crees que está distribuida esa carga? Y me imagino que en todo país, para poder avanzar, se necesita que se trabaje con sinergia, todos empujando para el mismo lado. ¿Cómo crees que se va a distribuir esta carga? Bueno, indudablemente que, digamos, si uno tiene que pensar o hacer un mapa de cuáles cargaron con el mayor peso de soportar la crisis, está vinculado al sector privado cuentapropista, digamos, básicamente las empresas y los pequeños cuentapropistas, que son los que sufrieron más fuertemente la crisis. Aquellos que están vinculados al sector público, como decía recién, siguieron cobrando sus sueldos, sus jubilaciones y no la han sufrido tanto en un primer contexto. Por lo tanto, yo creo que van a tener que enfocar fundamentalmente a recrear la actividad económica desde el punto de vista productivo, tratando también de sostener de alguna manera el empleo público lo mejor posible, porque esto puede impactar si se achica significativamente sobre el consumo. Y ahí está, digamos, la gran discusión que se va a generar de aquí en adelante, es decir, ante recursos escasos, ¿qué es lo que se va a privilegiar? La Argentina viene con una matriz productiva desde el punto de vista del sector privado que se viene debilitando año tras año, es decir, en términos relativos, estas últimas décadas ha crecido mucho más el Estado que la actividad productiva privada. Pero la actividad productiva privada es la que genuinamente soporta, digamos, los cimientos de toda la economía y también financia al Estado, y por lo tanto hay que revertir esa matriz para volver a hacer una economía desde el punto de vista del sector productivo privado mucho más fuerte. Y eso es un gran desafío, porque esto es no solamente instrumentos que hacen falta y planes que tiene que poner sobre la mesa del gobierno, sino recrear una palabra que es la clave en todo esto, que tiene que ver y que está relacionado con la inversión y crecimiento, que es la confianza. El gobierno, una vez salido de la pandemia, deberá tomar acciones necesarias para que se recree la confianza en el sector privado y los empresarios vuelvan a invertir, vuelvan a creer en la Argentina, no solamente los nacionales, sino también los extranjeros, y poder tener un financiamiento para un crecimiento más genuino. Eso para mí es el gran desafío, y no es un tema menor, porque eso incluye un montón de cuestiones. Incluye qué va a pasar con el Estado, incluye cuáles son las leyes sobre las que nos vamos a regir en materia empresaria, tanto laboral, impositiva, incluye va a haber crédito o no va a haber crédito. Bueno, todos datos que hoy son una gran incógnita, que hoy no están sobre la mesa y que indudablemente deberán definirse apenas empiece a asomar la salida de la cuarentena.
está perfecto, está muy claro el concepto. Creo que aporto que creo que va a ser importante también cuál va a ser el resultado de la renegociación de la deuda. Sobre todo a la hora, me imagino, de poder captar inversión extranjera, creo que uno de los temas pendientes, que probablemente cuando arrancó el año era el tema a tratar en materia económica, y con el devenir de la pandemia se ha dado un tratamiento que se está negociando, todavía no han podido cerrar nada. Acá tengo una pregunta puntual y es si vos crees que la pandemia ha mejorado las condiciones de negociación de la deuda y si crees que es viable llegar a un acuerdo con los acreedores para poder poner en marcha el sistema económico. Mira, en esto hay distintas teorías, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, ahora Argentina está en una situación similar a la de muchos países, porque la pandemia ha puesto digamos, en situación casi de fuera a algunos otros países, entonces vamos a hacer uno más. Por otro lado, algunos opinan contrariamente porque dicen este arreglo de la Argentina va a ser testigo con respecto a otros países, es decir, los acreedores no van a querer ser tan flexibles con Argentina porque van a tener que pactar y negociar con otros países. A mí, digamos, en esto, como en toda decisión en un tema económico, hay una biblioteca que opina para un lado y otra que opina para el otro. Lo que está claro es que la Argentina, digamos, si nosotros llegamos a un acuerdo con los acreedores extranjeros, no va a significar ni que van a llover las inversiones ni que van a llover el crédito, por una razón muy sencilla. Los argentinos nos hemos portado mal durante muchos años y por lo tanto va a llevar tiempo antes que recuperemos el crédito y la inversión extranjera genuina de mediano y largo plazo. Es decir, acá lo que viene en la Argentina siempre es la inversión oportunista y de corto plazo. Nosotros le echamos la culpa a los extranjeros, pero en realidad lo que hacen es contestarnos con las mismas actitudes que nosotros tenemos. Es decir, nosotros no hemos dado garantía, no hemos generado condiciones para inversiones de mediano y largo plazo y ese es el gran desafío que viene de ahora en adelante. Ahora, yo creo, Manuel, que la clave está en generar confianza para que vuelvan los 200, 300 o 400 mil millones de dólares de argentinos que están en los colchones, en las cajas de seguridad y en el exterior, porque también eso es otra cosa que es cierto. El extranjero va a esperar primero que el argentino invierta. Si el argentino no invierte, si no cree en su propio país, además está decir que no van a venir extranjeros, salvo por una altísima tasa de rentabilidad, como lo han hecho los últimos años, pero no van a venir a invertir genuinamente en el país si no hay inversión nacional. Ese es el gran desafío de los próximos tiempos, de la clase política y de la clase dirigencial, recrear la confianza para que vuelva la inversión, para que los argentinos volvamos a creer en Argentina, que no es un tema menor. Sí, está claro. Esta cifra que manejas de la cantidad de dólares fuera del país y bajo el colchón que tienen los argentinos, algo que lo escuché en otras charlas anteriores decir, y la verdad que es sorprendente pensar que más de la deuda externa que tenemos se encuentra en manos de argentinos pudiendo afrontarla, y hay veces se busca siempre el capital o la ayuda exterior cuando a lo mejor de los propios argentinos, si hubiera un escenario de confianza o hubiera reglas claras, probablemente podríamos contar con eso. Pero bueno, eso será, me parece, que un desafío político de poder transmitir a la sociedad argentina un nuevo nivel de confianza. Te tengo una pregunta un poco salida de tema porque puede ser una cuestión más política que económica, pero me parece que va con la actualidad y me gustaría tener tu opinión o el punto de vista respecto a esto, y es el caso reciente de estos últimos días, titulares de todos los diarios, que es el caso Vicentín y la expropiación, no expropiación del gobierno nacional con esa cerealera o industria de la alimentación. ¿Cómo ves esto? ¿Crees que esto afectará a la economía? ¿Será alguna traba para la confianza que tienen extranjeros o nacionales para seguir invirtiendo en nuestro país? Bueno, ¿qué lectura haces de esto? Me parece que sería importante conocerla. Bueno, sí, se ha transformado en un tema central de la política y de la economía a partir de la decisión del gobierno de utilizar una palabra que, digamos, genera mucho resquemor en muchos sectores, que es la expropiación. En este sentido, yo quiero separar lo que es la problemática puntual de Vicentín de lo que es una política de expropiación en términos generales. Digamos, algunos aducen de que esto es el primer paso para seguir expropiando cosas. El gobierno dice que esto es un hecho excepcional para salvar a una empresa que si no actúa el Estado no se salva. Depende lo que uno crea, digamos, como estrategia. Yo soy de los que cree que me parece que el gobierno ha tomado una decisión específicamente hacia esta empresa. No creo que haya una política de expropiación general. Ahora bien, si no hay una política, volviendo a lo de recién,
para generar inversión y crecimiento en el sector privado, y el Estado se va a quedar con todas las empresas, porque se van a quebrar todas las empresas en la Argentina privada. Entonces, yo creo que son dos cosas distintas. Meter miedo ahora con que se viene la expropiación, no creo que es de todas las empresas y del campo argentino, no creo que sea así, pero también es cierto que esto va a ser excepcional en la medida de que generemos otro tipo de instancias para que la empresa privada pueda crecer genuinamente en la Argentina. Si no, vamos a terminar todos estatizados. Es decir, hay que cambiar este proceso en donde el Estado cada vez es más grande y cada vez nos hundimos más, porque si el crecimiento del Estado hubiera redundado en mejor calidad de vida para los argentinos, hoy no tendríamos un 40 o un 50% de pobreza. Por lo tanto, tenemos que revertir esa ecuación. Ahora, no es la discusión Estado chico o Estado grande. La discusión es un Estado eficiente para una economía que pueda sustentar a ese Estado y crecer todos juntos de aquí en adelante. Y vuelvo al tema de la confianza. Esto indudablemente ha pegado en la confianza. Estas son decisiones, sobre todo por la historia que tiene el partido que hoy nos gobierna, fundamentalmente vinculado a Cristina Kirchner, son cuestiones que, digamos, reviven viejas heridas y pegan la confianza de mucha gente que trabaja en el sector privado. Creo que el gobierno debiera tener en cuenta esta circunstancia desde el punto de vista político y quizás ser más cauto en tomar algunas decisiones que desde mi punto de vista fue un poco apresurada, porque había unas instancias, sobre todo legales, que no se tuvieran en cuenta, pero que sobre todo tienen un fuerte impacto en la opinión pública y en el ánimo de muchas personas que trabajan en la actividad privada por la historia que tuvimos hace pocos años atrás. Me parece que tenemos que sacarnos de estos fantasmas y creo que en esto es claro lo que va a hacer lo que puede hacer el gobierno en términos del plan de aquí en adelante. Y yo te quería dar un ejemplo muy concreto, poniendo el tema un poco de la plata que está fuera del país en la Argentina. Y que me voy a vestir un rato de contador. Imagínate vos que la Argentina, nuestro país es una empresa que tiene muy pocos activos, sus pocos activos los tiene fuera de la empresa, todos sus dueños los han retirado y se los han llevado a sus casas y tiene una gran deuda. Arregla la deuda esta empresa y, lógicamente, si quiere volver a trabajar, lo primero que le van a pedir los acreedores es que sus propios dueños vuelvan a poner la plata que tienen en su casa en su propia empresa. Esto es lo que le pasa centralmente a la Argentina. Nosotros tenemos, como vos decías, la misma o una mayor cifra en nuestras cajas de seguridad, colchones, fuera del país, que lo que debemos. Lo que pasa es que los argentinos, por la historia que hemos vivido, que nos hemos autoinfligido y autogenerado, donde cada uno deberá asumir su responsabilidad, y la tenemos toda fuera del país. No le podemos pedir a los de afuera que la vengan a poner gratis o a una tasa razonable de rentabilidad. Lógicamente la van a venir a poner a un alto costo. Ahora, eso pasa en la Argentina o en cualquier empresa o en cualquier país del mundo. Eso tenemos que ser conscientes de esa situación para poder revertirlo, porque si eso no se revierte, ahí sí que vamos a ser un país cada vez más pobre y posiblemente, digamos, con una actividad privada mucho menor que la que tenemos ahora. Está claro, la verdad que es una problemática que nos aqueja y probablemente a lo mejor buscamos soluciones para la economía del país y las tenemos dentro de los propios nacionales. La verdad que siempre que no haya confianza es difícil de que esto ocurra, pero bueno, es redundar un poco lo que... Te vuelvo a lo económico, Alberto, puntualmente, ya un poquito más a lo nivel local o regional. ¿Cómo crees que la zona, bueno, la zona la que somos vecinos, en Villa María, Departamento General San Martín o la provincia de Córdoba, cómo nos ves ante esta crisis o ante esta situación económica, posibilidades de salir adelante, cuál es nuestro FODA, por decir en estos temas, cuáles crees que son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras amenazas, cómo ves la zona y cómo crees que aportará esta zona para la salida de la crisis y para los vecinos de Villa María y la región. Bueno, nosotros estamos inmersos dentro de la problemática económica general, digamos, teniendo en cuenta ese contexto, estamos dentro de lo que es la economía argentina, pero Villa María es una región que es una zona privilegiada desde el punto de vista productivo, tenemos una matriz muy diversificada, tenemos un sector productivo muy fuerte vinculado al sector primario y fundamentalmente la lechería. La lechería, a diferencia de los granos, produce dinero día a día. Villa María es una zona muy fuerte en este aspecto. Y tenemos diversificada la matriz también porque tenemos ingresos estatales, porque hay muchos organismos del Estado, incluso una universidad propia. Tenemos también un sector industrial relativamente fuerte y un sector comercial tradicionalmente diversificado e importante. Por lo tanto,
Villa María es una de las zonas excepcionales dentro de lo que es el país y siempre se siente un poco menos la crisis aquí que en otros lugares del país. Pero bueno, estamos dentro de las generales de la ley, digamos, dentro de las condiciones macroeconómicas que imperan para la Argentina y lógicamente, más allá de estas fortalezas que tenemos como región, vamos a estar impactados por lo que sucede en la economía argentina en general, por lo tanto, digamos, mal de muchos, consuelo de tontos, mal de poco, consuelo de tontos, si bien se dice, se aplicaría para este caso, ¿no? De todas formas, repito, Villa María estamos en una zona privilegiada si la vemos con el resto del contexto del país. Y me parece también importante decir algo, Manuel, de esta crisis, o la Argentina se revierte la situación de crisis no con las mismas medidas que tomábamos antes. Yo vengo diciéndole, por ahí se lo comento a mis hijos, a este país no le hace falta políticos, le hace falta héroes, hace falta gente con muchas agallas y con medidas innovadoras. Y un dato concreto nada más. En estos días me acordaba mucho del proyecto de Alfonsín de llevar a la capital a Viedma. Lo que está pasando en Buenos Aires está hablando de que Argentina, con este esquema macrocefálico, con una gran capital concentrada en Buenos Aires, es más lo que consume que lo que produce. Bueno, aprovechemos esto de la pandemia, demostremos que este impacto que está teniendo la pandemia en Buenos Aires con respecto al resto del país habla de que es una ciudad inviable, Buenos Aires y el AMBA. Pero no solo es inviable por la pandemia, es inviable porque muchas de las actividades que allí se realizan, que en un momento fueron rentables, hoy ya no lo son. Entonces tenemos que pensar en otra Argentina y quizás alguna de estas medidas revolucionarias y de gente, digamos, de dirigentes con carácter deban ser tomadas. Por ejemplo, trasladar la capital a otro lado. Como ejemplo, ¿no?, de medidas estructurales que hacen falta, osadas y fuera de lo que tradicionalmente escuchamos. De esta manera vamos a poder transformar a Argentina, si no vamos a seguir deteriorándonos cada día más. La verdad que es muy interesante esto que planteas, no lo había pensado, la verdad nunca se me había cruzado por la cabeza, pero sí está claro que para salir de esta crisis, repetir recetas de fracasos creo que no es el camino, sino que buscar medidas innovadoras para lograr resultados novedosos que puedan atender a una nueva sociedad que evoluciona, que cambia día a día y que creo que, bueno, como también lo hemos hablado en algunas oportunidades, de que los tiempos estos que corren, a lo mejor acelerados por la pandemia y por el COVID, obligan a cambiar un montón de procesos y en esos procesos rever muchas cosas que a lo mejor estábamos haciendo mal. Entonces creo que va a ser interesante. Este planteo puntual del capital es la primera vez que lo escucho a vos en las oportunidades que podemos charlar, pero que me parece interesante desde ese punto de vista, de empezar a repensar el país, las provincias y las ciudades que queremos y el modelo productivo. Alberto, yo no tengo mucho más, no sé si querés aportar algo más que te interese. No, te agradezco mucho, te felicito por este espacio que han instalado ustedes a través de la institución y me parece que son espacios que hacen falta porque esto se refiere con dirigentes con carácter. Yo dije héroes para magnificarlo de alguna manera, pero también diciéndole, como yo siempre digo, diciéndole la verdad a la gente. Cada uno tiene su verdad, pero de la suma de las verdades podemos construir una realidad mejor, porque hasta ahora lo que se ha hecho, lamentablemente desde la dirigencia en muchos casos, ocultársela a la verdad a la gente y terminamos tapando las cosas con medidas que nos terminan perjudicando siempre en el mediano y largo plazo. Si no discutimos las cosas, no las ponemos sobre el tapete, cada uno con su verdad, de allí podemos sacar una verdad en común y más positiva. De este país no salimos. Esa metodología hay que cambiarla y eso tiene que venir de la dirigencia política y de la dirigencia en general, a todo nivel. Este es un país altamente corporativo y lamentablemente cuando uno mueve un dedo, por ejemplo, querer cambiar la capital, los intereses corporativos ante cualquier medida revolucionaria directamente lo neutralizan. Y eso únicamente se transforma o se cambia cuando la mayoría del pueblo, la mayoría de la gente es consciente de que ese cambio es real y eso es lo único que puede vencer a los intereses corporativos egoístas que en la Argentina han crecido desmedidamente estas últimas décadas. Excelente, Alberto, la verdad que concuerdo plenamente con vos. Nuevamente te agradezco la presencia, te agradezco la claridad de los conceptos, el tiempo tomado y bueno, nos veremos en alguna otra oportunidad seguramente. Un fuerte abrazo y bueno, estamos en contacto. Gracias a todos.